Entre 700 a $1000 es lo que están cobrando tratantes por el alquiler de un niño para simular una familia en frontera y obtener beneficios migratorios en los Estados Unidos. Se ha detectado que las redes de trata están conectadas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. El tráfico y la trata de personas, que es un delito, se viene cometiendo desde el sur y ya llega a Guatemala y se junta con la población del Triángulo Norte para facilitar el proceso de tránsito. De Panamá a Costa Rica, a Nicaragua, hay una red de coyotaje que es importante, las autoridades lo saben, y es algo que las organizaciones de sociedad civil lo tenemos que indicar. Y efectivamente usan a los menores de edad para cruzar las fronteras y unirse con los demás grupos que están acá, que son un poco más fuertes, para pasar a México, esperar un tiempo y posteriormente pasar a los Estados Unidos. Es un tema que se tiene que visualizar. Este y otros temas migratorios es de los que se desean plantear a la vicepresidenta Kamala Harris en su reunión virtual con grupos de la sociedad civil y derechos humanos la próxima semana. Pero ya se dio cuenta usted de lo dramático de este tema. Sandy, la vida de un menor de edad en este tema de la trata ha llegado a valer tan poco que prácticamente entre 700 y $1000 por arriesgar la vida en esta travesía. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que pueden haber padres también que se presten y que presten literalmente alquilando a sus hijos para esto? Bueno, aquí hay que entender el contexto social de los países del Triángulo Norte y de muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica. Una profunda pobreza, una gran falta de oportunidades y en general un panorama sombrío que hace tomar este tipo de decisiones que parecen a todas luces perversas, y lo son. Sí, Julio, mira, realmente comprendo el punto de vista de que no hay oportunidades, sí, que son complicadas, que la necesidad que se tiene, sí, terrible, Julio, por supuesto, pero ni siquiera esto justifica que arriesgues a tus hijos. ¿Por qué no te arriesgas tú haciendo otro tipo de trabajos? ¿Por qué no te expones tú? Pero exponer a un pequeño a tantos vejámenes que se cometen, Julio, sinceramente es de pensarlo mucho, y es de pensar también de cuál es el papel que los padres están teniendo para pensar de forma tan fría en que les importa más el dinero que lo que les pueda pasar a sus pequeños, ¿no? Literal, sí. Así es. Y es que aquí tenemos que entender entonces qué es lo que está fallando, muchas cosas en nuestros países comunes del Triángulo Norte y en México para que se llegue a estos extremos. Y si quieres, Sandy, de una vez empezamos con un contexto que nos puede dar todavía una ampliación mejor a través de datos que usted seguramente quiere ver en este tema tan terrible. Y ahí los tiene. La trata de personas, usted lo sabe, es un fenómeno que cada vez crece más en nuestros países centroamericanos y que también se refleja en las migraciones ilegales. Precisamente como trata de personas, se cataloga el negocio ilícito de alquiler de niños, imagínense ustedes, para supuestamente lograr ingresar a los Estados Unidos. Este es un negocio a todas luces perverso, criminal, pues además que los niños son utilizados, Sandy, como mercadería, se pone en alto riesgo su integridad física y, por supuesto, su integridad emocional, el trauma que esto causa. Sin embargo, es cada vez también más utilizado este ardid del alquiler de niños para supuestamente encontrar la justificación legal y obtener la entrada al país del norte, es decir, a Estados Unidos, lo cual es absoluta, completa y totalmente falso. Así es, Julio, no hay alguna garantía. Esa es una idea que los tratantes les han vendido también a otras personas, de que bueno, con un niño es más fácil que te dejen entrar porque si te capturan van a pensarla porque va un menor de edad, hay ciertos beneficios. Esa es la idea que les van a dar el asilo, va a ser más fácil. Exacto, pero realmente no está pasando. Y aparte de ello es que este tipo de alternativas de viaje irregular, Julio, también tienen un costo extra. Entonces es un negocio que se está convirtiendo en algo totalmente rentable para los tratantes de personas. Es que es increíble cómo estos negocios ilegales del tráfico de personas, del tráfico de estupefacientes y del tráfico de armas se han vuelto un gran problema aquí en nuestro país y sobre todo en Guatemala, que termina siendo esa conexión idónea, ¿verdad? Esa es ya la geoestrategia y la geopolítica actuando pero en contra de nosotros mismos. La trata de personas la hemos visto de una manera hasta cierto
cierto punto normal, que tampoco lo es para nada, con varios temas que nosotros invisibilizamos día con día, por ejemplo, en la trata o en la explotación sexual femenina o en el trabajo que realizan los menores de edad. Pero hoy lo que estamos hablando con esta situación de alquilarlos para supuestamente migrar, estás exponiendo su integridad física y de todas maneras le estás causando un trauma que ese va a durar de por vida. Sin duda alguna, Julio, vemos esta situación preocupante que se ha denunciado por parte de estas organizaciones. ¿Y qué hacer, Julio, para cambiar la realidad también de muchos niños que están siendo utilizados y que no sabe si en ese camino irregular son agredidos física, sexualmente? Y bueno, no dejemos por un lado también el trauma psicológico que puede llevar. Si para un adulto es difícil y es muy arriesgado, Julio, este tipo de caminos, sí, no digamos para un niño. Terrible. Entonces, esto dicen que se va a hablar a través de una, creo yo, reunión de orden virtual con la misma vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Qué bueno, no hay que conseguir todos los apoyos, pero volvemos a la esencia de este problema. Así es. ¿El problema de quién es? ¿De Estados Unidos o de nosotros? De nosotros. Es nuestro. ¿Quién tiene que resolver este problema de tajo y de fondo? ¿Estados Unidos o nosotros? Somos nuevamente nosotros, Sandy. Y es que aquí no queremos entender en los países del Triángulo Norte que lo que necesitamos trabajar en primera instancia, porque esto ya no solo es Guatemala, no, es El Salvador y es Honduras, trabajar en el tema de la seguridad, recuperar lo que tanto hemos dicho, seguridad y certeza jurídica, atraer inversión. De lo contrario, de verdad, las condiciones económicas, sociales, de vida, sobre todo de vulnerabilidad de los grupos, ahí sí que valga la redundancia, más débiles o vulnerables, que son las mujeres, las personas de la tercera edad y los niños, va a continuar siendo tan terrible como lo que hoy estamos planteando. Totalmente, Julio. Hay muchas debilidades que ya están afectando de gran manera también a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Y se dice por parte de ciertos estudios que se han realizado sobre esta problemática también que muchos niños de edades muy cortas están siendo utilizados para este motivo, para causar más lástima y para que puedan entonces darle oportunidad a las personas que viajan con ellos fingiendo ser sus padres. Y es difícil porque son niños, imagínate, que a ciertas edades donde no dimensionan lo que está pasando y donde incluso son muy manipulables, Julio. Así es, y seguramente no creas que sean bien tratados en el camino tampoco, porque si los están utilizando como un objeto para alquilarlos, los están minimizando en su condición humana, están minimizando o anulando completamente sus derechos fundamentales. Esto es terrible. Fíjate que hoy estamos hablando acá en A la Medida de este tema de alquiler de menores para la migración, pero en el espacio de análisis, siempre acá por TN23 de las 6:30, hoy por la tarde-noche, hablábamos, por ejemplo, de cómo son vulnerables nuestras niñas de entre 10 a 14 años siendo violentadas sexualmente muchas veces por sus propios parientes o por extraños. Entonces vemos que la situación de vulnerabilidad de la niñez guatemalteca y sobre todo de las jovencitas es terrible y parece que no hacemos nada o que no queremos hacerlo. Por ello hoy se lo estamos exponiendo. Exactamente. ¿Qué te parece si ampliamos la información, Julio, también para seguir exponiendo ciertos factores y elementos clave para este tema? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Es evidente que el mismo negocio de la trata de personas, que es un crimen transnacional, ha evolucionado, entre comillas, ¿verdad?, hasta el extremo que hoy estamos analizando. Es decir, frenar la trata de personas en general y específicamente esta forma perversa del alquiler de niños para migrar. En teoría parece fácil, pero Sandy, se vuelve más difícil de lo que se piensa por la pobreza extrema y por los problemas de nuestras sociedades centroamericanas. Para muchos padres de familia, entre comillas también, el alquilar a sus hijos, imagínate tú, representa una opción y es una opción para estas personas de ganancia de unos cuantos dólares en países donde la pobreza extrema está presente, sin que esto pueda de ninguna manera justificar esa decisión que toman. El esfuerzo para tratar, Sandy, de frenar o disminuir el fenómeno también debe ser transnacional por parte de los países del norte de Centroamérica, México y Estados Unidos. Es decir, aquí todos estamos involucrados. Desde Estados Unidos, que ya no quiere a los migrantes centroamericanos, México, que tiene un gran problema con sus propios mexicanos que son tratados y por ser un país de paso, y no digamos nosotros, Honduras, Guatemala y El Salvador, que compartimos estos problemas tan difíciles, pero que en Guatemala se agudizan porque termina siendo casi que el final del camino para todos estos migrantes que vienen de Centroamérica, que vienen de América del Sur y hasta de otros continentes. Efectivamente, Julio, una problemática que cada vez se agudiza. Sí.
redes de trata de personas que cada vez buscan diversos métodos para seguir entonces traficando, para seguir ganando y aumentando esas ganancias, Julio, a costa de la vida humana. Así es, a costa de los menores, de los más indefensos, de aquellos que realmente no pueden hacer nada por evitar esto, porque imagínate que son niños de cortísimas edades, pueden ser hasta bebés, qué sé yo, niños de entre 1 y 5 años también. Imagínate tú la etapa en la cual se está formando ese temperamento, esa personalidad, ese futuro ser humano que va a ser. Si logran sobrevivir, ¿cuál será también el futuro que les depare por allá? Y es que a ese punto voy, Julio, porque imagínate, si tú creces en un entorno como este, para ti esta va a ser tu realidad y Correcto. va a ser tu normalidad, cosa que no tiene que ser así. Para nada. Entonces, cuando crezcan, ¿a qué van a aspirar? Hombre, a seguir en este círculo, ¿no? Esto se vuelve, ahí sí que un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Cómo podemos pedirle, por ejemplo, acá a nuestra juventud, a nuestros jóvenes y niños, que no se involucren, por ejemplo, en el crimen organizado y en las maras, si muchas veces son maltratados en sus hogares, si no son apreciados por sus propios padres, si muchas veces son abusados allí mismo? Entonces, encontramos todo tipo de perversiones, literalmente, porque para mí, yo te diría esto, independientemente de la gran pobreza, falta de oportunidades y todo lo que sea, esta es una gran perversión. Estás vendiendo a tu hijo como que si vendieras cualquier objeto. Si se muere, bueno, yo no sé, pero te quedas con esos 700 a 1000 dólares. Qué cosa más terrible. Ya para ir concluyendo, Julio, sí, Sandy, falta de responsabilidad paternal que se tiene. Absoluta, y falta de planificación familiar, y falta de hablar en todo nivel y a sentido nacional, también en las iglesias, en las escuelas, en donde sea, de todo esto que tenga que ver con la prevención de embarazos en jóvenes, con el conocimiento de la trata de personas y muchos fenómenos sociales más. Bueno, concluimos entonces este angustiante tema. Sí. Sin duda alguna esperamos que se pueda tener algún tipo de esperanza para estos niños que pues ahora no pueden hacer nada más que obedecer a sus padres, ¿no? Así se nos dice, hay que obedecer a mamá y papá. Pero literalmente vendes a tus hijos. Exacto. Wow. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando hablaremos de la vacunación nacional. Claro que sí, porque el plan de vacunación es de interés nacional. ¿De qué se trata? Cuando volvamos, porque mientras tanto usted recuerde una cosa nada más, somos a la medida.